Si te peleaste alguna vez con un software de topografía, esto te va a reconciliar, de verdad. Hoy te traigo el mejor plugin de topografía que he probado hasta la fecha. Fácil, intuitivo, rapidísimo. Lo instalás en AutoCAD, ZWCAD, ProgeCAD, etc. y ya estás trabajando. Generás el modelo del terreno, dibujás perfiles, calculás volúmenes, modificás la topografía a tu antojo y el software te calcula automáticamente la excavación y el terraplenamiento. Te genera todos los informes en CAD de manera automática y eso lo puedes exportar a BIM, a GIS, a Google Earth en segundos. Y lo mejor de todo, no hace falta ser un experto, cualquiera lo puede usar. Yo, que no soy un experto, lo tengo hace 2 días y ya lo aprendí a usar. Tiene prueba gratuita por 30 días, pero yo hoy voy a sortear 3 licencias anuales, así que quédate hasta el final del video que te voy a dar las instrucciones. Vamos a verlo. Bien, el software se instala como un plugin de CAD. Tenés la opción de usar el ribbon con todos sus comandos o inclusive tenés un menú que es muy cómodo porque es desplegable, en donde aparecen todas las funciones del software. Pero no solamente corre en AutoCAD, corre en ZWCAD, acá lo tenés, con el menú exactamente igual. Corre en ProgeCAD de la misma manera y además corre en BricsCAD, en GestarCAD, etc. Yo lo voy a empezar mostrando en AutoCAD, pero después vamos a ir variando de CAD para que veas que es totalmente compatible. Y por si esto fuera poco, viene muy bien documentado con su manual de instalación, de personalización, de referencia, el de topografía, inclusive el manual del usuario. Es muy fácil de aprender, ya te voy a mostrar lo que hago yo con un par de días que hace que tengo el software. Voy a empezar importando un archivo de puntos que puede venir de GPS, estación total, etc. Para lo cual voy a importar este archivo de puntos. No es más que un archivo de texto, aunque pueden venir en distintos formatos e inclusive con formatos de fabricantes en particular, como Emblid, Laser, Esri, e inclusive podés personalizar el formato. Yo ahora lo voy a usar genérico y este es el archivo que voy a utilizar y estos puntos pueden haber sido o no codificados en campo. Es decir, este primer punto pertenece al inicio de un alto talud, así como todos los puntos que siguen por debajo, hasta que en determinado momento se va a encontrar con el final del alto talud y se empiezan a codificar otros elementos que se van tomando en campo. En este caso hay árboles. Bueno, vamos a importarlo. Así que le voy a cambiar la escala a 1 en 200. Me voy a asegurar que dibuje a partir de la codificación y le doy a aceptar. Abro el archivo y en un instante, porque realmente es un instante, se dibuja absolutamente todo. Si nos fijamos acá en el dibujo, no solamente ha incorporado cada uno de los puntos, sino que los ha unido en función de su codificación. Y a su vez, cada codificación representa una capa. Por ejemplo, esto es bajo talud, esto es alto talud, estos son árboles, bordillos, etc. Si de repente querés trabajar sin codificación, mirá, te lo muestro acá en ZWCAD. Hacemos archivo, puntos, importar y en este caso le digo que no utilice los códigos, aceptamos y abro el mismo archivo que abrí en AutoCAD, no lo cambié de escala, pero bueno, acá lo tenés. Están dibujados todos y cada uno de los puntos, esta medición tiene 1770 y obviamente esto es un archivo 3D. Vuelvo al AutoCAD, toda esta configuración es personalizable. Si vamos acá a los puntos y buscamos nuestra base de datos de códigos, nos vamos a encontrar con todos los códigos que tiene la base de datos, a qué nivel pertenece, qué tipo de entidad va a ser, en qué capa se va a dibujar, de qué color, con qué grosor y con qué tipo de línea. Esto se puede editar en cualquier momento e inclusive si no está el código que necesitamos, lo podemos insertar. Acá agregamos el código y todos los datos de su configuración. El siguiente paso a continuación sería generar una superficie.
es decir, un modelo digital del terreno, una triangulación, para lo cual vamos a crear superficie, le ponemos un nombre, la guardamos y nos aparece esta ventana en donde vamos a decidir cómo queremos crear esa superficie. En este caso en particular vamos a hacerlo a través de puntos, podemos seleccionar los puntos en función de su nivel, su código, su capa, etc. O directamente podemos seleccionar todos. En este caso nube de puntos no hemos importado, pero podríamos hacerlo a partir de nube de puntos también. Y vamos a marcar las líneas de rotura. Esto es para obligar a que se definan los cambios de pendiente en el terreno. Entonces para eso vamos a seleccionar las capas y automáticamente lee los códigos y nos detecta cuáles son las capas en donde vamos a tener estas líneas de rotura, estos cambios de pendiente que son significativos para la superficie. Por ejemplo, el alto talud, el bajo talud, el camino, etc. Los ha seleccionado automáticamente y si hubiésemos tenido medición de un tendido eléctrico no estaría de este lado porque no define un cambio de pendiente. Habiendo configurado todo, simplemente le damos aceptar e inmediatamente se genera nuestra malla, que lógicamente es una malla 3D. Una vez que obtuvimos la superficie, rápidamente podemos generar un perfil rápido y vamos a marcar, por ejemplo, desde acá hasta acá. Terminamos de dibujar el perfil y nos aparece esta ventana, vamos a maximizarla, en donde nos aparece dibujado nuestro perfil. Vamos a generar otro y en este caso voy a hacer un perfil quebrado, por ejemplo, ahí, con Enter terminamos de definir el perfil y nos vuelve a aparecer el mismo cuadro de diálogo en donde aparece el corte de ese perfil. Acá tenemos la opción de aceptar o dibujar, ya más adelante vamos a dibujar uno, por ahora simplemente aceptamos. Le voy a cambiar el color a la superficie, en este caso la voy a dejar by layer, así se ve mejor. Y lo que podríamos crear ahora son curvas de nivel. Esto lo podemos hacer desde el menú, yendo acá a curvar, o bien utilizar nuestro ribbon. Es interesante ver cómo el ribbon se va actualizando en función del menú en el que entramos. Recién estábamos en superficies y acá nos aparecen todas las herramientas de superficie. Si no queremos más este ribbon lo podemos cerrar y nos queda abierto el de curvados, que fue el que abrimos recién. Vamos a decirle que queremos generar curvas de nivel y se nos abre esta ventana en donde ya de entrada nos aparece la cota mínima y la cota máxima y en donde vamos a poder definir los intervalos entre las curvas normales y las curvas maestras. A su vez acá podemos elegir en qué capa van a ir las normales, en qué capa las maestras, etc. Y esto lo podemos dibujar como polilíneas, como curvas de nivel o como líneas. Le damos simplemente aceptar, ya se han creado. Vamos a volver a verlo en 3D. Ahí está, volvemos a la planta. Lo que podríamos hacer ahora es etiquetarlas. Podemos ir al menú y pedir el etiquetado o como ya teníamos el ribbon, vamos acá a etiquetar. Obviamente hay distintas opciones. Podemos pedirle que automáticamente etiquete los extremos de las curvas maestras. Así que le doy clic acá en automático e inmediatamente están etiquetadas. Puedo volver a etiquetar y en este caso le voy a cambiar la altura del texto y lo voy a hacer de forma manual. Entonces yo puedo seleccionar las cotas que me interesan, por ejemplo esta otra, etc. Además, lógicamente, con cada una de estas acciones estamos creando capas nuevas. Acá tenemos la de las cotas, las curvas maestras, las curvas normales. Y nosotros en cualquier momento podemos venir a nuestra herramienta de visión, en donde vamos a tener, bueno, todo aquello que tenemos en pantalla en el dibujo y lo podemos ir apagando. Entonces, por ejemplo, quitamos los puntos, quitamos las líneas de rotura, quitamos la superficie, etc. El siguiente paso podría ser dibujar un eje. Eso lo podemos hacer también desde nuestro menú, ejes, y podríamos dibujar el eje o en una de esas ya lo tenemos dibujado y lo convertimos. Vamos a hacer en este caso esta opción. Supongamos que ya tenemos un eje, lo voy a dibujar con una polilínea y supongamos que el eje viene, no sé, por acá y ahí se quiebra y se va hasta acá. Entonces, a continuación, vamos a nuestro menú, ejes, convertir polilínea a eje. Seleccionamos nuestra polilínea y nos aparecen las opciones. Le podemos
poner el nombre que querramos. Vamos a pedirle que lo acote, lo podemos cambiar de categoría, pero vamos a dejarlo así. Le damos aceptar acá, configuramos las cotas, le damos aceptar y ya tenemos nuestro eje. Y ahora a partir de este eje vamos a obtener perfiles. En este caso vamos a hacer un perfil longitudinal, obtener perfil y seleccionamos el eje y nos aparece toda la configuración del perfil longitudinal. Como verán, es todo absolutamente muy personalizable. Le doy a aceptar acá y lo que configuramos ahora es el dibujo del perfil, a dónde lo vamos a dibujar, si lo queremos en el espacio modelo o eventualmente en el espacio papel, cuál va a ser su escala en horizontal. Supongamos que es una escala en 500 y la escala vertical vamos a ponerla en 100. Bueno, con una multiplicidad de opciones para dejar conforme a todos los flujos de trabajo posibles. Vamos a aceptar y vamos a marcar el lugar donde queremos que aparezca dibujado nuestro perfil longitudinal. Y ahí está, ya tenemos nuestro perfil con sus cotas de terreno, sus distancias de origen, distancias parciales. Y ahora supongamos que queremos obtener los perfiles transversales. Entonces vengo acá a transversales, obtener perfiles, selecciono el eje y supongamos que nos vamos a manejar con un intervalo de 10 metros y supongamos que voy a elegir un ancho de banda hacia la izquierda de unos 40 metros y hacia la derecha, no sé, 8 metros. Le doy aceptar y me avisa de dos errores, claro, porque este eje en realidad está fuera del terreno, por eso no se intersecta, no importa. Y lo que vamos a configurar ahora es el dibujo de estos perfiles y vamos a poner esto en escala en 500. De acá podemos configurar el tamaño de la hoja y en una hoja de acero nos está utilizando una sola hoja porque va a obtener 72 perfiles. Si esto lo cambiamos a un A1, van 30 perfiles por hoja. Si lo cambio a un A2, ahí me pide 2 hojas y son 12 perfiles por hoja. Vamos a mantenerlo así. Le damos aceptar y automáticamente se van creando nuestras hojas con nuestros perfiles. Te muestro también cómo hacerlo en el modelo. Es exactamente lo mismo. Venimos a los transversales, obtener perfiles de este eje. Aceptamos acá. Y ahora en lugar de tenerlo en el espacio papel, vamos a tenerlo en el espacio modelo. Vamos a pedirle papel continuo y vamos a hacer 6 filas por 4 columnas. Vamos a pedirle que nos haga un intervalo cada 10, que rotule las leyendas. Acá en las opciones avanzadas podemos pedir que el tipo de representación tenga rejillas, por ejemplo, el estilo de texto. Bueno, le damos a aceptar y marcamos el punto donde queremos que esto se dibuje y ahí se van desarrollando cada uno de nuestros perfiles transversales con todos los datos que pedimos, etcétera. Todavía se podría configurar muchísimo más, pero este video no terminaría más. Bueno, pero hagamos algo un poquito más complicado. Por ejemplo, vamos a hacer una explanada acá y vamos a tener movimiento de tierra y van a cambiar nuestras curvas de nivel, nuestra superficie, etcétera. Para esto voy a prender mi superficie, apagamos las curvas y me voy a ubicar en la capa 0 y voy a dibujar una polilínea, por ejemplo, acá en este lugar. Un poquito más, vamos a extendernos hasta allá, en donde vamos a edificar y tenemos que hacer una explanada. Entonces la voy a dibujar con polilínea o ya la puedes traer dibujada de tu proyecto. Entonces vamos a hacer una cosa más o menos así. Cerramos y esta polilínea está representando lo que va a ser mi explanada. Y ahora le voy a pedir dentro del menú de superficies, vamos a hacer movimientos de tierra y tenemos varias opciones. En este caso le voy a decir que es por cota de explanada, que es lo que acabamos de hacer recién. Así que le doy clic y me pide que seleccione la explanada. La explanada lógicamente es esta. Y acá me da cuáles son las cotas mínimas y máximas en esa polilínea. La media es de 143. Vamos a darle el nivel 140, cosa de que se produzca desmonte y terraplenamiento también. Vamos a decirle que calcule también el volumen y el software solo se va a encargar de intersectar esta polilínea a una cota de 140 con este terreno y me va a calcular el metraje cúbico de excavación o de desmonte y de terraplén. Le damos a aceptar y ya lo ha hecho. De hecho, ha creado una nueva superficie
que es esa que se ve ahí en verde más claro, y me trae el informe de los volúmenes por la diferencia de mallas que hay, es decir, entre la verde oscura y la verde clarita, junto con el desmonte y el terraplén. Ahí tenemos el volumen de desmonte, el volumen de terraplén, la diferencia y la superficie en desmonte, en terraplén, y cuál es la superficie que no tiene volumen. Le voy a pedir que me dibuje los volúmenes y que dibuje las celdas sin volumen. Le doy aceptar y ubico la leyenda por acá. Y madre mía, los cálculos que ha hecho nos muestra con colores el volumen de desmonte, el volumen de terraplén, la altura del terraplén y la profundidad del desmonte. Y todo esto, insisto, está dibujado en 3 dimensiones. Ahí lo tenemos. Impresionante. Ahí se nota la superficie nueva, que es la que está en verde más clarito, y la superficie existente, que es la que está en el verde más oscuro. Y esto no es nada, porque ahora podríamos pedirle que vuelva a calcular las curvas, porque las curvas que tenemos en realidad corresponden a la topografía existente. Si nos acercamos, todas estas curvas que están acá no están teniendo en cuenta el terraplenamiento. Entonces podríamos volver a curvar y dejamos configurado que limpie las capas, es decir, va a volver a calcular todas las curvas de nivel, borrando lo que existe. Le doy aceptar y ahí lo tenemos. Vamos a quedarnos nada más que con las curvas y ahí está. Esto yo sé que es el sumum para muchísimos arquitectos y sobre todo estudiantes de arquitectura, y lo rápido que lo hace este programa. Pero esto no es todo. Como esto está geolocalizado, yo puedo manejar todos estos datos y relacionarlos con BIM, con GIS. Puedo exportar a KML, por ejemplo. Vamos a hacer eso. Vamos a ver esta topografía en Google Earth. Entonces vengo acá a exportar a KML y... perdón, yo dije que estaba geolocalizado. Lo está, pero no tiene el sistema de referencias de coordenadas. Así que vamos a buscar en España, porque esto está en España. Y esta es esta de acá, la 30N. Este es el sistema. Y ahora le puedo decir qué es lo que quiero que me exporte. Por ejemplo, esto no me interesa, esto no me interesa y me interesan ciertas capas. Vamos a seleccionar y a ver, vamos a exportar la alambrada, el camino, bueno, el alto talud y el bajo talud. Y vamos a llevar nuestras curvas de nivel. Ahí estamos. Y esto que seleccionamos, entonces lo tenemos que pasar de este lado, porque de este lado están solamente las capas disponibles. Esta es la información que nosotros queremos exportar a KML para verla en Google Earth. Le damos aceptar y aceptar acá también. Y le ponemos un nombre. Vamos a ponerle en honor a este software maravilloso, MDT 25. Lo guardamos y le decimos que sí, que queremos que lo abra. Abre Google Earth e inmediatamente nos lleva exactamente a la localización de nuestra topografía. Bastante bien le acerté con la explanada. Podría haber sido un poquito más chiquita. Acá está nuestra topografía. Claro, acá se ve muy bien todo el desmonte o la excavación que se tenía que hacer de este lado. Y todo el relleno o terraplenamiento que se tenía que hacer de este otro lado para poder nivelar el terreno para nuestra explanada. Bueno, y esto volviendo al AutoCAD. Pero dijiste que lo ibas a mostrar en ZWCAD. Uy, tenés razón. Perdón, lo hice todo acá, pero todavía me queda algo por mostrarles. Voy a grabar este archivo y lo voy a abrir en ZWCAD. Así que cierro el AutoCAD y abro en ZWCAD. El dibujo que acabamos de hacer es exactamente lo mismo. De hecho, vamos a hacer un perfil rápido ahora que ya tenemos nuestra topografía modificada. Y vamos a hacerlo de acá hasta acá. Ok, y ahí lo tenemos. Ahí se ve claramente la explanada. Parte de esto es el terraplenamiento y parte de esto es el desmonte o excavación. En este caso sí le voy a decir que lo dibuje. Le doy todas sus propiedades. Le digo aceptar. Y vamos a dibujarlo acá, por ejemplo. No me fijé qué escala le había dado en vertical, pero bueno, ahí se puede ver claramente el nuevo perfil. Y lo que te quería mostrar es un propio visor que tiene la aplicación, que es este recorrido por terreno. Yo me puedo acercar, puedo orbitar, ahí se ve bien claramente lo que veíamos recién en Google Earth. Tenemos el terraplenamiento y tenemos el desmonte por este lado. Acá se pueden insertar después árboles, objetos 3D, etc. Y
Además de esto, podríamos colocarle un fondo de una imagen satelital y entonces venimos acá a GIS y vamos a importar un WMS y nos conectamos con un servicio de mapas y en la próxima ventana seleccionamos cuáles son las capas que nos interesan. Esta no me interesa, esta no me interesa y le damos descargar mapa y ahí le insertó y fíjate que también coincide perfectamente bien. Cuando uno prueba MDT25 y ve lo fácil que es trabajar, lo profesional que es el software, te puedo asegurar que no lo abandona más. Y obviamente uno se pregunta, bueno, ¿y quién es el que está detrás de todo esto? ¿Es Autodesk? No, es Applitop, una empresa española que patrocina este video. Y Applitop no es una empresa improvisada, nueva, no, Applitop lleva 30 años desarrollando soluciones para topografía e ingeniería civil. Son expertos profesionales de campo y desarrollan soluciones para profesionales de campo como vos. Su enfoque no es desarrollar software genéricos. Ellos crean soluciones que abarcan toda la vida del proyecto, desde el inicio en la toma del primer punto en campo hasta la redacción de los informes en la oficina, todo conectado. Y MDT25 no es el único producto de Applitop. Tiene una gran cantidad de productos, aplicaciones topográficas, aplicaciones de campo, aplicaciones para túneles, para nubes de puntos. Este es el que vimos hoy, que es su software estrella, pero además tenés muchos otros software para realizar transformaciones de coordenadas y cálculos con datos de estación total, para optimizar proyectos topográficos en instalaciones fotovoltaicas. Tenés una aplicación de campo para trabajos con receptores GNSS, control de obras de túneles con estación total, análisis de datos de túneles tomados con estación total y tenés un editor de nubes de punto que te procesa, publica y dibuja sobre nubes de puntos de escáner fijo o SLAM, LIDAR y fotogrametría. Además, Applitop es un desarrollador registrado de Autodesk, lo cual te garantiza la compatibilidad y la estabilidad. Nunca se me cerró ni me falló ni absolutamente nada. No solamente en AutoCAD, que es el producto que todos conocen como el padre de todos los CAD, sino todos sus hijos, ZWCAD, ProGCAD, BricsCAD, GestarCAD, etc. Y a diferencia de muchos, Applitop no te vende una suscripción a su producto. Te da una licencia perpetua para que sea tuya y la uses cuando la necesites y no tengas que andar renovando tu suscripción año a año, etcétera, etcétera. Y lo mejor es que no estás solo, tienen su propio soporte técnico humano, no charlas con un bot o con una inteligencia artificial. Yo el otro día tenía una consulta, llamé y se conectaron, se vincularon mi máquina y la administraron ellos remotamente, me solucionaron la duda que yo tenía. No muchos hacen eso hoy. Así que para mí eso hace la diferencia, saber que no tenés solamente una buena herramienta, sino que tenés una empresa firme y que está dedicada en resolverte tus problemas y hacer tu flujo de trabajo mucho más fácil. Así que gracias a Applitop, gracias por patrocinar este video y gracias por las 3 licencias que vamos a sortear cuando este video alcance una X cantidad de comentarios. Son 3 licencias Pro anuales que las voy a sortear como sorteo siempre, a partir de un comentario. Vos comentás al pie del video qué fue lo que más te llamó la atención de MDT25 y le vamos a agregar un emoji de la montañita, que es lo que más se acerca al tema del que estuvimos hablando hoy. Dejas tu comentario y sorteo entre los comentarios una licencia para quienes comenten, una licencia entre los miembros que comenten y una licencia entre los miembros de Patreon que comenten. Estate atento, acordate que yo publico todos los resultados de los sorteos que hago en mi página de comunidad de YouTube e inclusive te respondo a tu comentario cuando vos ganaste para que te enteres y te puedas comunicar conmigo, así haces efectivo tu premio. Si sos miembro del canal,
tenés doble posibilidad. Si sos miembro de Patreon, tenés triple posibilidad porque también comentás en Patreon. Si no sabes qué es Patreon, al final del video te dejo un link, pero básicamente Patreon es una plataforma de pago que vale solamente $3 al mes, en donde yo desarrollo 3 videos semanales de temas que me suelen pedir ustedes, de Revit, de AutoCAD, de SketchUp, de Layout, de inteligencia artificial. Bueno, de lo que me pidan, yo voy publicando ahí. Aparte tenemos 8 reuniones mensuales vía Zoom, en donde te podés comunicar conmigo, preguntarme directamente lo que quieras, e inclusive si sos miembro de la comunidad, te podés comunicar conmigo por mensaje privado, me mandás tu archivo, solucionamos tu problema. Así que dale, te invito a que vengas a Patreon. Nada más por hoy, te dejo de este lado el botón de Patreon para que vayas a ver y te des una vueltita por la comunidad, y de este lado un par de videos para seguir aprendiendo, porque como vimos hoy, siempre hay cosas que tenemos que aprender. Chao.